Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. En esta cuarta carrera está en juego la triple C, 15.000 el costo, 3.500.000 el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Tres minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 15.000 el costo, 3.500.000 el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple C que arranca en esta cuarta carrera, 15.000 el costo, 3.500.000 el pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el número 6, Severus, a tiempo que sale en señal en camino. El número 7, Rincon Gulch. Pequeña ventaja sobre el 4, Patotero. Entre ambos se desempeña el número 5, King Furia. Más abierto lo hace el 9, Arrayanes, en la quinta ubicación por dentro del 1 estratégico. Los competidores contaron los primeros 300 metros de la prueba. El número 4, Patotero. Pequeña ventaja sobre el número 5, King Furia. Abierto, gana terreno el número 9, Arrayanes, en la cuarta ubicación expectante el 1 estratégico. Más atrás apareados el 7, Rincon Gulch, con el número 10, Fanfarrón. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Ahí lucha en la delantera. Por fuera el número 9, Arrayanes. Por dentro el número 4, Patotero. Tercero se desempeña el número 5, King Furia. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista. El número 6, Severus. Y asume el comando del lote el número 6, Severus. Cuerpo de ventaja ahora sobre el número 4, Patotero. Tercero se desempeña el número 10, Fanfarrón. Cuarto viene accionando el número 9, Arrayanes. En la quinta ubicación a varios cuerpos el número 7, Rincon Gulch. Más atrás el 5, King Furia. Y los competidores en la cuarta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 6, Severus, intenta la disparada. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el número 4, Patotero. Tercero se desempeña participante el número 5, King Furia. Descuenta ya los últimos 300 metros finales el número 6, Severus. Pequeña ventaja sobre el 4, Patotero, que insiste por dentro. Tercero se desempeña participante el número 10, Fanfarrón. Descuenta ya los últimos 200 metros finales. Ahí lucha en la delantera el número 6, Severus. Pequeña ventaja sobre el número 4, Patotero, que insiste por dentro. Gana terreno por el lado de la pista participante el número 5, King Furia. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. Va a haber lucha en la delantera el número 6, Severus. Por dentro el número 5, King Furia. Pocos metros para el disco, número 6, Severus. Pequeña ventaja sobre el número 5, King Furia. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 6, Severus. Segundo el 5, Kinfuria. Tercero el 7, Rincon Gulch. Cuarto el 9, Arrayanes. Quinto el 4, Patotero. Sexto el 10, Fanfarrón. Tiempo empleado por el ganador. Minuto 23 segundos, 76 centésimas. Ganada por medio cuerpo de segundo al tercero. Medio cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 6, 13.800 guaraníes. La llave directa, 6-5, 171.000 guaraníes. La trifecta, 6-5-7 con un solo acierto, 800.000 guaraníes. El duplo, 2-6 con 4 aciertos, 351.700 guaraníes. La primera triple, le han acertado 38 boletos, su valor 115.100 guaraníes. La segunda triple acertaron 2 boletos, valor de enganche 442.900 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 2.800.000 guaraníes. El pick 4 que culminaba ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera.
Recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo y el duplo extra, 15.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera.
3 minutos y se cierran las ventanillas. Le informamos al público en la sexta carrera no serán de la partida los competidores número 11 y 12. Le recordamos al público apostador en esta quinta carrera está en juego el duplo extra, 15.000 en el costo, 2 millones guaraníes el pozo garantizado.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. El duplo extra, cuyo pozo garantizado es de 2 millones de guaraníes.
Se cierran las ventanillas. Están todos colocados. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2. Gian, pequeña ventaja sobre el 1. Poderoso. Tercero se desempeña el número 6. Palau. Cuarto viene accionando el 7. Torino en la quinta ubicación. Gana terreno rápidamente el número 9. Imparable. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera. Oponente número 1. Poderoso a su costado exterior. Número 2. Gian Lop. Tercera se desempeña el número 6. Palau. Cuarto mejorando lo hace el 7. Torino en la quinta ubicación. Se desempeña el 9. Imparable. Los competidores comienzan a enfrentar el codo. Va a haber lucha en la delantera. El 1 poderoso. Pequeña ventaja ahora sobre el 9. Imparable que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2. Gian Lop. Cuarto mejorando lo hace el número 7. Torino en la quinta ubicación. Se desempeña la participante número 6. Palau más abierto lo hace el 8. Tronador. Los competidores de los últimos 500 metros. El 9 imparable. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 1 poderoso. Tercero se desempeña el número 7. Torino. Cuarto el 2. Gian Lop. Y están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 9 imparable intenta la disparada. Corre con 2 cuerpos de ventaja sobre el número 1 poderoso. Tercero se desempeña el participante número 6 Palau. Descuenta los últimos 300 metros finales. El número 9 imparable. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 Palau. Tercero se desempeña por fuera el número 8 Tronador. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 9 imparable. Retira el cuerpo de ventaja sobre el número 6 Palau que va resueltamente en su búsqueda. Abierto se desempeña el participante número 8 Tronador. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. El número 6 Palau. Retira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 8, tercero 9 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el número 6, Palau, segundo el 8, Tronador, tercero el 9, Imparable, cuarto el 7, Torino, quinto el 4, El Biólogo, sexto el 1, Poderoso. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 16 segundos, 65 centésimas, ganada por varios cuerpos, de segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por el ganador del número 6, 42.000 guaraníes. La llave directa 6-8 ha quedado vacante. La trifecta 6-8-9 con 5 aciertos, 165.200 guaraníes. El duplo 6-6 con 16 aciertos, 78.300 guaraníes. La primera triple recetaron 34 boletos, por el enganche 18.300 guaraníes. La segunda triple recetaron 25 boletos, su valor 175.000 guaraníes. La triple que finalizaba con un solo acierto, 708.700 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Informamos al público apostador, en esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores del premio Independencia de los Estados Unidos Mexicanos.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes. El pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar las apuestas. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes. El pozo garantizado. La llave directa tiene un pozo garantizado en esta sexta carrera de 1.200.000 guaraníes. Y la trifecta, 1.000.000 de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Ingresa el número 10, el padrino. Está todo listo. Largaron el premio Independencia de los Estados Unidos mexicanos. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. Número 3, Faldero. Pequeña ventaja sobre el número 2. Copia secreto. Ganando el 1 por fuera. Número 5, Western Cover. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. Número 5, Western Cover. Estira cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 3, Faldero. Tercero se desempeña el número 10, el padrino. Cuarto viene accionando el número 4, Emperador. En la quinta ubicación se desempeña el número 9, Virrey. Más atrás el 2, Croupier Secreto. Los competidores tras los últimos 600 metros. El número 5, Western Cover. Cuerpo de ventaja sobre el número 3, Faldero. Tercero se desempeña el 4, Emperador. Cuarto mejorando el 9, Virrey. Y los competidores del premio Independencia de los Estados Unidos mexicanos están en la recta final. Últimos 400 metros finales. El número 5, Western Cover. Intenta la disparada. Corre con medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Faldero. Tercero se desempeña participante número 9, Virrey. Descuenta los últimos 250 metros finales. El número 5, Western Cover. Logra estirar cuerpo de ventaja ahora sobre el número 9, Virrey, que insiste por fuera. Tercero se desempeña participante número 3, Faldero. Descuenta los últimos 100 metros finales. El número 5, Western Cover. Firme en la delantera. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 9, Virrey. Tercero el 4, Emperador. Pocos metros para el disco. El 5, Western Cover. 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, tercero el 4. Y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera: primero el 5 Western Cover, segundo el 9 Virrey, tercero el 4 Emperador, cuarto el 3 Faldero, quinto el 10 El Padrino, sexto el 8 Hard Horse. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 7 segundos 87 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 5, 17.500 guaraníes. La llavireta 5.9, 57.100 guaraníes. La trifecta 5.94, 71.400 guaraníes. El duplo 6.5 con 26 aciertos, 74.900 guaraníes. La primera triple le acertaron 190 boletos. Su valor 111.800 guaraníes. La segunda triple le acertaron 21 boletos, valor de enganche 31.900 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 11 aciertos, 318.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Está en pantalla la señal en vivo y en directo desde el hipódromo de Los Alamitos, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 10 inscriptos, nos corre el suplente número 11. 1100 metros la distancia, pista de arena, favorito el 2 Totally Tiger, enemigo en las apuestas el 9 Shiny. Tercer jugado se encuentra el participante número 8 Rebel Fire. Restan 17 minutos para que finalicen las apuestas en esta séptima carrera. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado.